Buenos días. Buenos días, licenciada. Bueno, bienvenidas a la clase. Ya estamos en lo último del curso. El día de hoy pues vamos a desarrollar algunos temas de interés. La semana pasada estuvimos viendo sobre los temas de estrategias para el aprendizaje. No sé si aún no han ingresado los estudiantes que tienen actividad el día de hoy, que es Rita, Ileana y Elder. Vamos a ver si logran ingresar. Les voy a escribir aquí en el teléfono. Bueno, mientras ingresan los compañeros, vamos a iniciar. La vez pasada hablábamos de las estrategias para el aprendizaje. Bueno, ¿qué podría, si podría recordar Laura? ¿Qué me puede hablar usted sobre las estrategias para el aprendizaje? La semana pasada estuvimos platicando algo acerca de ello, así en forma general. Buenos días, Buenos licenciada. días, Laura. Un aporte personal, una opinión general sería de que las estrategias de aprendizaje son formas indispensables para desarrollar correctamente el aprendizaje de los alumnos, ya que cada uno es de aprendizaje, puesto que unos son visuales, otros son más auditivos, otros son prácticos, otros son teóricos. Entonces, cada alumno tiene una forma diferente y uno como docente es el encargado de buscar la manera que más se adecue para que el alumno se pueda desenvolver, no generalizar por completo, porque muchos docentes ese es el error que cometemos, que una sola y dejamos por debajo a varios estudiantes, y ahí el problema del por qué muchos en caso de los niños se ven afectados. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Ah, va. Bueno,
Como no han ingresado, vamos con Normi. Normi, ¿qué puede usted apoyar? Sí, Ligda, buenos días, Buenos compañeros. días. Bueno, ahí sí que relacionando un poco, ¿verdad? Es lo que dice nuestra compañera Laura. Las Sí, estrategias de aprendizaje, como bien lo dice, ¿verdad? Son estrategias que el docente debe de saber y utilizar, ¿verdad? Porque ahí sí que todos los estudiantes pues no van a aprender de la misma forma, porque si así fuera, pues la docencia sería bien fácil, ¿verdad? Pero la docencia sí, no es fácil, ahí sí que es un arte, ¿verdad? Porque la enseñanza es un arte. Entonces, las estrategias pues son esas que vamos a utilizar con el objetivo de que el estudiante aprenda, ¿verdad? Porque el principal objetivo es que el estudiante tenga un aprendizaje sobre cada tema que nosotros le estemos dando, ¿verdad? Y sí, como también se ha mencionado, que no se saca uno nada de estar dando un tema y otro tema y otro tema y el estudiante no sepa nada, ¿verdad? Sino que tiene que haber un aprendizaje. Y como sí. todos aprenden de diferente modo, pues tenemos que saber utilizar herramientas, ¿verdad? Estrategias para que él aprenda, porque y sí, como mencionaba usted también en los ejemplos, ¿verdad? Que los estudiantes a veces aprenden leyendo, otros aprenden escuchando, otros aprenden viendo, ¿verdad? Entonces hay que identificar ahí los estudiantes para poder utilizar las estrategias con ellos y que cada uno pues vaya aprendiendo de, ahí sí que de diferente forma, ¿verdad? Porque no todos aprenden igual. Bueno, muchas gracias. Como ya ingresó Elder. Elder, buenos días. Buenos días, Lick. No sé si está preparado para su tema. Lick, ahorita, solo que sí está un poquito baja la señal, viera a ver si me logran escuchar bien, porque está bien Va. nublado. ¿Tiene material? No, fíjese, Lick, Va. Entonces le cedo la palabra. muy bien, Lick, gracias. Buenos días, compañeros. Buenos Buenos días, días. licenciada. Yo creo que en los temas de educación, pues en realidad hay mucho que escudriñar, hay mucho que aprender, hay mucho que tomar de diferentes partes. Tenemos que estar prestos a saber de que el proceso educativo, pues ahí sí que son fases que se van viviendo y que día a día esto va modificándose, pues no, no simple y sencillamente se trata de que, bueno, yo soy profesor, yo soy ingeniero, por ejemplo, yo soy doctor. Vemos que las ciencias día con día van cambiando, pues van saliendo, por ejemplo, en la medicina van saliendo enfermedades nuevas que requieren así que de un tratamiento nuevo, pues de una especialidad nueva en cuanto a la medicina se trata. Em, Sinceramente, muchas veces nosotros nos quedamos solo con lo que tenemos y no vemos de que el proceso educativo, así que como la misma, el tema que me tocó a mí dice aprender a aprender. Ahí sí que nosotros tenemos que disponer de diferentes habilidades para iniciar un aprendizaje y una enseñanza, pues nosotros como docentes estamos obligados a aprender como se enseña, ¿verdad? Aunque válgase la redundancia ahí, va, pero dice aprender a aprender. Entonces nosotros debemos aprender a aprender de qué manera los estudiantes van a entender mejor un tema, de qué manera los estudiantes van a ser capaces de desarrollar esas habilidades que ellos tienen en su interior. Y es una tarea que realmente no solo la tiene que llevar a cabo el docente, el estudiante, sino que toda la comunidad educativa en sí. Se debe aprender
a aprender a manejar esos detalles que realmente a veces se miran mínimos, ¿va? Pero en realidad influyen mucho en la educación. Por ejemplo, nosotros como profesionales, usted no me dejará mentir, usted como docente tuvo que aprender a aprender cómo se pasaba una tesis o cómo se tenía que pasar una evaluación a los estudiantes. Entonces, eh, sinceramente a veces caemos en el error, como le digo, de que no valoramos. Ya soy doctor, ya soy licenciado. Elder, ¿Sí me escucha? sí, 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 ustedes como cuando vino la pandemia le decía que tanto ustedes como docentes, como nosotros con el rol de estudiantes, pues tuvimos que aprender a manejar diversas actividades, diversas plataformas. Se tuvo que tomar otra perspectiva, pues se podría decir, de la educación. Yo pienso que ahí sí que el Ministerio de Educación tuvo que hacer algo emergente, un CNB, podemos decirle, emergente, que fuera capaz de cubrir las necesidades que estaban afrontando en esta situación del COVID, de que los estudiantes ya no iban a llegar a las aulas, ya no se iba a enseñar, por ejemplo, a los niños de primero, así como se les enseñaba agarrándoles las manitas, incluso a algunos, ¿va? En las áreas donde no hay preprimaria, pues ustedes se dan cuenta de que a los estudiantes se les tiene que agarrar la manita para de primero, para que aprendan a hacer los primeros trazos de las letras. Entonces, todas estas cuestiones se tuvieron que aprender de una manera espontánea y llevarse a la realidad, a la práctica. Y entonces es ahí donde juega el papel esta palabrita, este tema que me tocó a mí, va a aprender a aprender. voy Así a que compartir este video. Vamos a ver qué nos resulta, que no estaba preparada. En esta definición aparece algo que ahora mismo desentraño un poquito más, pero que ya tiene los mimbres esenciales, que es esta idea de que aprender a aprender tiene elementos cognitivos, pero tiene sobre todo elementos afectivos y emocionales. Es una manera de situarse ante el mundo, de situarse ante la tarea, de situarse ante el ser humano. Y esta definición yo creo que lo dice claramente. Si veis, bueno, incluso el término esperanza es un poquito exagerado para nosotros, pero es el que está en el texto. Si esta se ha dicho para toda la Unión Europea, todos los estados se han ido apropiando de ella y traduciéndola en sus currículos. Pero fijaros que lo que dice es básicamente lo mismo. Dice, aprender a aprender es la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje. Organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información, individual y grupalmente. Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y procesos del propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad para superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y habilidades, así como la búsqueda y utilización de una guía. Aprender a aprender significa que los estudiantes se comprometen a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores con el fin de reutilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos. En casa, en el trabajo, en la educación y la instrucción. En la competencia de la persona son cruciales la motivación y la confianza. Este énfasis, como veis, en la actitud es evidente en aprender a aprender. Aprender a aprender tiene, según esta lógica, elementos cognitivos, pero también elementos afectivos y elementos sociales. Aprender a aprender no es aprender bien, es colocar el aprendizaje como objeto de reflexión. No es hacer, es reflexionar sobre el hacer.
y el hacer en este caso es el aprendizaje. Es, por tanto, una actividad esencialmente, decimos en psicología, metacognitiva. Regulamos consciente e intencionalmente que estamos prestando atención o no atención. En la metacognición hay dos grandes elementos. Por una parte, lo que se llama conciencia del propio conocimiento. Hay gente con mucha más conciencia del propio conocimiento que otra. Cuando saben, cuando no saben, qué es lo que te habla de qué sabes o qué no sabes, ¿no? Por tanto, esta primera parte, lo que tiene que ver con conciencia del propio conocimiento, es un elemento esencial de aprender a aprender. El otro es lo que se llama, esto es metaconocimiento, el otro se llama metacognición. ¿Cuál es el matiz que hay entre ambos conceptos? Pues la idea de que la segunda dimensión, el segundo elemento, que son inseparables, esto es un análisis que hacemos nosotros, es que las personas que son buenos aprendices, que han aprendido a aprender, son personas que supervisan sus propios procesos de aprendizaje. ¿Y supervisar qué significa? Significa planificar, durante el proceso ir mirando si las cosas salen bien o mal, y cuando has acabado el proceso, pararte a comprobar si eso ha funcionado o no. Somete su acción a reflexión. Lo que genera conocimiento no es la acción. A partir del periodo sensorio-motor no es la acción, es la reflexión sobre la acción. Aprender a aprender, teniendo elementos cognitivos, tiene sobre todo elementos afectivos. Si no te sientes competente para aprender, no puedes aprender, porque no se pone a la tarea, es una especie de filtro previo. ¿Los alumnos no aprenden porque no están motivados? Pues claro que es sensatez de afirmación, obviamente. Lo que pasa es que a lo mejor también es igualmente sensata otra afirmación que dice, y no están motivados porque no aprenden. La gente no nace desmotivada. Ahora, ¿la historia escolar puede hacerte que pienses que no vales? Perfectamente. Además hay una tercera dimensión social. Bueno, es que los seres humanos, si nos construimos, es porque hay otros. El otro es el que es el espejo en el que te devuelve una información, te hace tomar conciencia, porque uno mismo desdoblarse es más difícil que si el otro hace desde fuera primero esa tarea de ir viéndote e ir regulándote. Aprender a aprender es pasar de la heterorregulación, de que alguien está haciendo eso por ti, a la autorregulación, a que acabas haciéndolo tú mismo. Esos son los grandes ingredientes de la competencia de aprender a aprender. Bueno, pues la verdad es que el tema aprender a aprender es más que todo, dice que va junto a lo afectivo, quiere decir que yo voy a aprender si tengo la intención, o sea, el estudiante no aprende cuando no quiere. El estudiante siempre se pondrá una barrera y entonces no le permitirá a él mismo hacerlo, pero en otros casos, pues, cuando uno quiere, por ejemplo, ustedes van a entrar al examen privado. Usted para entrar al examen privado tiene que hacer una planificación, cómo va a estudiar, de qué manera va a ir preparado al examen, pero solamente es el interesado es usted y usted tendrá que buscar los mecanismos para mejorar lo que usted quiere aprender. O sea que depende de el receptor, en este caso es el estudiante. Mucho puede el maestro querer enseñar, pero tiene que estar a la disposición del estudiante para que pueda aprender lo que uno tiene preparado para ellos, ¿verdad? La disposición que podamos tener para recibir cierta información y no es tanto tal vez sobre la inteligencia, sino que sobre las actitudes, ¿verdad? Cómo nosotros podemos mejorar internamente, querer aprender. Luego están las dos compañeras, pero lamentablemente no sé qué pasó.
¿verdad? Lástima, pero pues una de ellas envió un material. Lo voy a compartir con ustedes, que es estrategias para la comprensión. Bueno, dice estrategias para la comprensión de textos. Vamos a ver qué escribió aquí la compañera. Leer, dice, leer es leer, entendiendo que cada letra emite un sonido y que estos pueden mezclarse para hacer sonidos enteros. Esto es precisamente lo que lo que da forma al significado de las palabras que luego intercambiamos entre nosotros. El acto de leer en el sentido natural de la palabra no cambia cuando leemos un texto de un área de contenido concreta. Esto solo ocurre en algunas ocasiones. Existen muchas maneras de comprensión de textos, pero la manera más importante y principal es desarrollar el hábito de la lectura, ya que muchas veces únicamente leemos por obligación el tema sugerido y quedamos en lectura únicamente y no memorizamos o comprendemos un poco sobre estos temas. Podemos mencionar algunas de las más importantes, o sea que a todos creo que nos ha sucedido que leemos, pero si estamos pensando en otra cosa, como que la lectura solo leímos, pero no se nos quedó nada, porque estamos pensando en otra situación. O por ejemplo, yo estoy leyendo y viene alguien y me habla, yo pierdo la atención de la lectura y entonces yo me enfoco en otra cosa y pierdo la atención de lo que estoy haciendo. O sea que leer por leer creo que no tiene sentido, ¿verdad? Sino que tenemos que saber estar concentrados en lo que estamos haciendo. Bueno, dice, vuelva a leer el texto. O sea que muchas veces, si yo no estoy concentrado o concentrada, tengo que volver a leer. Pero sí se recomienda ahí, según lo que ella investigó, que hay que volver a leer el texto. O sea que yo leo una vez y pues creo que no se me quedaría todo. Tendría que volver a leer el texto. Use tu conocimiento previo. Lee entre líneas, usa pistas de contexto, piensa en voz alta, haz un resumen, ubica las palabras claves, haz predicciones y visualiza. Piensa, dice,
Piensa en voz alta. Todo adquiere mayor sentido cuando lo decimos en voz alta, pues es mucho más sencillo entender algo cuando se explica mediante la voz en lugar de leyendo para uno mismo. Si leemos algo y resulta que no hemos comprendido por completo, repetirlo en voz alta es una idea a tener en cuenta. Propone un objetivo como lector. Para muchos leer resulta apasionante y para otros es simplemente una actividad más. Lo que sí que es un hecho que puede afectar tanto a habidos lectores como a personas que dediquen menos tiempo a la lectura es que a la larga leer por leer no resulta nada placentero. Lo mejor que podemos hacer para no acabar hastiados por la lectura es marcarnos una serie de objetivos, escoger temas que nos interesen y saber cuándo tomar un descanso. Casi no se lee. Objetivos de lector, dice. Objetivos del plan de lector, dice fomentar el placer y el hábito para la lectura. Mejorar el desarrollo de la capacidad cognitiva, capacidades cognitivas. También dice alguien que lea, por favor, si leen mejor que yo, porque no, casi no estoy. ¿Pueden leer ahí? Sí, Lick, sí se puede. Dice objetivos del plan lector, fomentar el placer y el hábito de la lectura, Sí. mejorar el desarrollo de las capacidades comunicativas, incorporando estrategias de comprensión lectora, involucrar a la lectura en la familia y la comunidad en el desarrollo del hábito y el placer por la lectura. Muchas gracias. Yo casi no leo aquí, vieran. Bueno, vamos a cortar aquí también para hacer más grande la letra. Haz un resumen, dice. Haz un resumen. Cuando terminamos de leer, puede que algunos de los detalles no hayan quedado del todo claros. En este caso, reunir los datos más importantes del texto, tales como los personajes, el motivo, los problemas, los resultados. Puede servir como ayuda para llenar esos pequeños huecos argumentales que no quedan completamente claros durante la primera lectura. Aquí creo que va a estar difícil. No se lee mucho. Resumen de un libro, elementos, argumento del libro, personajes principales, espacio-tiempo, desenlace final, pasos para hacer un resumen.
con concentrarte en la lectura. Alguien que lea, por favor, para hacer un resumen. Concentrarse en la lectura. Y haz un esquema de rápido, escribir el resumen y revisa el texto. Eso fue lo que nos compartió la compañera. No sé por qué razón no están las dos compañeritas. Lamentablemente, pues ya cuando dos personas fallan, cuando tienen compromiso, ya es difícil que uno pueda adaptarse a lo que ellas querían transmitir. Sin embargo, yo creo que por la experiencia que tenemos, todos hemos leído un libro y es aburrido, no tenemos el hábito de lectura, como que son personas específicas que les gusta leer o ya tienen ese hábito, pero que lo que siempre nos han recomendado es que tenemos que leer y ponerle a leer al niño, porque solo de esa manera nosotros vamos a aprender. Entonces, ¿qué opinión me pueden ustedes dar en relación a lo que es el tema de leer, comprensión de textos? Eunice, ¿qué puede decirme usted en relación a lo de comprensión de textos? Sí. ¿Me escucha? Sí, licenciada, pero no sé si usted me escucha a mí. Sí. Que le estaba diciendo de que qué fue que él dijo que no escuché. La comprensión de textos. ¿Qué fue lo que comprendí? Sí, ¿qué entiende usted por la comprensión de textos? Bueno, yo pienso que la comprensión de textos son pasos que como desde pequeños adquirimos, ¿verdad? Entonces Ajá. no todo es a la carrera, no todo es un ya, sino que todo lleva concentración, medida y sobre todo poner empeño de nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que la comprensión de lectura se basa en poco a poco, pero también ir como que agilizando nuestra lectura para no tener ningún problema. Ajá. Solamente Erly, no sé si estará por ahí. Sí, Lick, buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Qué me puede usted compartir en relación al tema de la comprensión de textos? Sí, como hablaban mi compañera, muchas veces cuando ahí sí que nos ponen a leer, nosotros tratamos la manera simplemente de leer solo por salir del paso. Y este es un gran error porque a la larga nosotros mismos nos estamos haciendo el daño. Sabemos que el hábito de la lectura es algo fundamental para todos, tanto para nosotros como docentes, como para nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que agarrar el hábito de poder decir, bueno, ahorita voy a agarrar un tiempo a leer un libro, a tratar la manera de ir comprendiendo todo lo que nosotros vayamos leyendo. Y es importante también lo que ayuda, por mi propia experiencia, lo puedo decir, lo que ayuda cuando nosotros no somos motivados para leer, porque yo soy una de las personas que a mí me aburre leer, es leer con un compañero, tener un compañero al cual poder decir, ¿no? ¿Por qué capítulo vas? O en qué sección vas, o qué fue lo que más te llamó la atención.
Es una de las motivaciones que uno puede tomar al momento de agarrar un libro y leer. Voy a compartir este video sobre el tema hasta donde nos dé porque no tenemos ya mucho tiempo, pero creo que todavía. Hola, hoy les traemos una pregunta que puede servir para su práctica cotidiana. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la comprensión de textos de nuestros alumnos en el tiempo que disponemos en el aula? Como ustedes saben, la comprensión de textos es una habilidad cognitiva compleja que involucra tanto al texto como al lector. El lector en este caso es un productor activo de significado que genera una representación mental del texto que está procesando y que almacena en su memoria de trabajo. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a compartir hoy un modelo multicomponencial que considera que la comprensión de textos es exitosa gracias a la actividad orquestada de 11 habilidades. Este modelo no es privativo solamente de disciplinas como la lengua y la literatura, sino que puede ser tenido en cuenta por docentes de todas las materias a la hora de pensar las tareas y las actividades que van a realizar en el aula. Como les decía, este modelo contempla 11 habilidades y estas 11 habilidades están incluidas en 3 núcleos: el núcleo del contenido, el núcleo de la elaboración y el núcleo de la metacognición. El núcleo del contenido abarca las siguientes habilidades. En primer lugar, el esquema básico del texto, que tiene en cuenta el escenario, la temporalidad, la espacialidad, los personajes y el narrador que están involucrados en el texto. La segunda habilidad son hechos y secuencias, que refiere a la organización temporal de la secuencia de los hechos que se presentan en el texto. Y por último está la semántica léxica, que refiere a los significados, justamente referenciales y metafóricos de las palabras en el texto. Por ejemplo, si el lector tuviera que computar la siguiente frase: antes de que el empleado barriera los pasillos, la facultad cerró sus puertas, tendría una dificultad, porque justamente el conector temporal antes lo que hace es alterar el orden de los hechos, como están narrados, a como sucedieron en la realidad. El siguiente núcleo es el de la elaboración, que considera las siguientes habilidades. Por un lado, el establecimiento de estructuras sintácticas y de cohesión textual, que implica poder procesar los nexos gramaticales y sintácticos del marco de la oración y de las oraciones entre sí. Luego, el establecimiento de inferencias, en las cuales el lector debe ser capaz de reponer aquella información que no está dicha en el texto y además de integrar la información que sí está presente en el texto con su conocimiento del mundo. La siguiente es la habilidad para realizar la jerarquía adecuada de la información del texto, es decir, para poder seleccionar aquellas ideas principales y aquellas ideas secundarias y poder integrarlas en un modelo mental acorde al texto que está procesando. Y además no saturar de este modo su memoria de trabajo. El tercer núcleo es el núcleo de la metacognición y allí se consideran las siguientes 3 habilidades. En primer lugar está la intuición del texto, es decir, la capacidad que tenemos de anticipar e hipotetizar sobre qué vamos a leer, qué información vamos a leer sobre determinados tipos textuales. La siguiente es la de flexibilidad, que tiene que ver con la capacidad de poder seleccionar aquellas herramientas y estrategias necesarias para abordar los objetivos propios de la lectura. Y por último, los errores e incongruencias, que tienen que ver con la capacidad de poder monitorear la propia comprensión y los errores que puedan presentarse en el texto. Esperamos que estas sugerencias les hayan servido y sean de utilidad para su práctica cotidiana. Bueno, fíjense que yo creo que todos hemos tenido en algún momento que leer y por lo menos yo a veces lo siento aburrido y dejo el libro porque no estamos acostumbrados y tenemos que tener mucha retentiva y mucha capacidad para poder comprender muchas veces lo que el lector quiere. Estoy hablando en relación a nosotros que ya somos adultos. Imagínense con los niños. Tendríamos la oportunidad de poder ayudar a que ellos tomen el hábito de la lectura, porque yo creo que
Cuando uno ya tiene el hábito, no le es difícil.